Buenas tardes a todos. Bueno, como siempre es un gusto poder participar de este seminario, así que, bueno, agradecerle nuevamente a la organización, a Mario Bellón, por invitarme a participar nuevamente de esta edición de una constructiva distinta, virtual. En el día de hoy vamos a estar hablando de calidad del interior, de síndrome del edificio enfermo, y de un caso de estudio que por su prevalencia y por su peligrosidad es realmente fundamental poner el tema en el tapete y ponerlo a discusión. Estamos hablando del caso del amianto instalado en edificios. Así que bueno, en realidad tenemos escasos 40 minutos que voy a intentar de alguna forma poder ser muy concreta, pero muy precisa en lo que se hable hoy, por lo menos para dejar en cada uno de ustedes como participantes una incertidumbre, una intriga, como para poder seguir de alguna forma investigando en este tema y realmente que tome la importancia digamos, por su peligrosidad, como decíamos en un principio. Así que bueno, voy a ver si puedo compartir pantalla. Bien, decíamos que vamos a hablar entonces de calidad de los ambientes interiores, de lo que es la definición del síndrome del edificio enfermo, las enfermedades relacionadas con todo lo que son estos contaminantes interiores, clasificados en distintos rubros, de acuerdo a su etimología, a su tipo. Vamos a hablar, sí, brevemente de algunos contaminantes que evidentemente están presentes en nuestro día a día, pero nos vamos a centrar pura y exclusivamente en lo que es el caso del amianto o el asbesto, que es lo que les mencionaba recientemente, por el tipo de elemento que termina siendo una fuente posible mutagénica y carcinogénica. Entonces, en definitiva, es como siempre digo, ¿no? Al igual que en el tema de las humedades y de los hongos y los mohos, que tenemos que dejar de lado, que no solamente es un problema estético, sino un problema de salud, en el caso del amianto es exactamente igual. Acá no tiene mucho que ver lo que es la estética, pero sí de repente muchas veces se opta por hacer iniciativas o intervenciones de remoción o de mitigación sin ser estrictos en los protocolos de bioseguridad, en los equipos de protección personal, en el manejo en sí del material por personal capacitado. Entonces, en definitiva, seguimos enrareciendo ese aire interior, seguimos haciéndolo más tóxico y en definitiva perjudicamos a la salud del usuario. A ver, como antecedente en este tema, claramente en lo que es digamos, el transcurso de la historia y sobre todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad y el tratamiento de la calidad del interior, como lo vemos hoy en día en temas de medio ambiente y de sostenibilidad. Esto no es de ahora, esto se viene tratando desde épocas pretéritas, sin ir más lejos, desde la época vitruviana, en que estaba el derecho al sol, el tema de la ventilación natural, de elegir materiales sanos, y en definitiva esto se traduce hasta lo que es la actualidad. Obviamente esto pasó digamos, por épocas en que tuvo mayor esplendor que otras. Por ejemplo, entre los 70 y los 80, todo el tema del síndrome del edificio enfermo y de calidad del interior tuvo una explosión, porque bueno, a raíz de la crisis del petróleo, obviamente el petróleo escaseaba, entonces la premisa en ese momento era el ahorro de la energía. ¿Cómo ahorrábamos energía y cómo se logró ahorrar energía? Bueno, de alguna forma súper aislábamos los edificios, nos encerrábamos, evitábamos cualquier tipo de infiltración o de renovación de aire, por lo tanto, ese aire se tornaba viciado y todo lo que eran
fuentes químicas o lo que quedaba en el aire, tóxicas, irritantes, de alguna forma terminaban en el interior de las personas, obviamente perjudicando lo que es su salud. Además, hacia los 80 también fue la panacea o la explosión en la utilización de algunos materiales que más adelante se detectaron su posible capacidad de generar carcinoma o de ser mutagénicas. Por ejemplo, el tema del asbesto. En los años 80 fue realmente la época de esplendor de este material, vamos a ver después, por sus capacidades, y realmente se utilizaba en la construcción bajo todo tipo y forma. Y bueno, en definitiva, es como les decía, más hacia adelante, hacia lo que son la actualidad, digamos, se fueron desarrollando normas, protocolos, para de alguna forma poder trabajar con estos materiales o poder mitigar su existencia, realmente trabajar con criterios de sustentabilidad y de biorremediación y con protocolos estrictos, siempre poniendo la óptica en la salud y el confort del usuario, que es en definitiva el fin último de todo esto. Entonces, bueno, si hablamos de calidad del ambiente interior, no podemos olvidarnos que esta gran cantidad de fuentes contaminantes que tenemos en los interiores, que existen, y que las podemos subdividir en tres grandes grupos. Estamos hablando de los agentes físicos, los químicos y los biológicos. Evidentemente, esto se torna más peligroso porque no están, digamos, trabajando cada uno solo, en soledad, digamos, sino que coexisten, y en definitiva eso hace más peligrosa la situación. Básicamente lo que tenemos que lograr, como decía, en base a normativas, en base a protocolos, en base a estudios de investigación, es lograr que todas estas agentes contaminantes, estas fuentes contaminantes interiores, tener técnicas de control, técnicas de remoción, técnicas de mitigación, para lograr de alguna forma esa calidad de ese aire interior, de ese ambiente interior, básicamente en lo que implica salud ocupacional y del usuario. Y acá me parece que es sumamente importante hacer hincapié en que la eficiencia energética y la calidad del interior no están peleadas entre sí. Esto es una pregunta que siempre me hacen cuando doy clase o lo que fuera. ¿Cómo hacemos para tener una buena calidad de interior si realmente tenemos que, de alguna forma, ser energéticamente eficientes o viceversa? A ver, la premisa de este siglo ya no es el ahorro de la energía, sino que es justamente la conservación y más que nada el uso racional de la energía. Entonces, como todo, tenemos que buscar un punto de equilibrio, un punto medio, en el que obviamente las renovaciones de aire van a seguir existiendo. Tenemos que buscar selección de materiales que obviamente aporten a lo que es la eficiencia, como por ejemplo aislantes térmicos, materiales que me sirvan de acumulación, pero que en definitiva no perdamos la óptica o no perdamos de vista la necesidad de tener una buena calidad del aire interior por un tema de salud, básicamente. Salud y confort. Así que, en definitiva, es lo que les contaba recientemente. Buscar un punto de equilibrio, no sé, por ejemplo, los tipos de aberturas, los tipos de sellamientos, los momentos de ventilación, el tipo de ventilación, si es cruzada, si no es cruzada, en fin, hay una gran cantidad de recursos. Si hablamos en realidad del síndrome de edificio enfermo, es como decíamos recién, no es un término inventado, esto se empezó a estar en boga en los años 80, con esto que les decía de la crisis del petróleo, del ahorro energético y sobre todo el comienzo de la utilización de materiales que para la época eran innovadores y realmente su utilización era excelente en el sentido de que tenían gran capacidad de poder utilizarse en distintas formas, en distintos usos, en distintos sistemas.
A ver, esto es simplemente anecdótico. Separatas de periódicos, o si buscamos googleamos, también vamos a encontrar el tema de estos edificios enfermos. No es algo inventado ni es algo de acá, sino que es de acá de nuestro país, sino que es algo que se ve en todo el mundo. Y más ahora, en el momento, en la situación, digamos, de emergencia sanitaria en el que nos encontramos. A ver, ¿qué pasa con esos edificios que quedaron dormidos durante el periodo de confinamiento? Sobre todo los edificios que se utilizan para oficina, para ambientes laborales. Obviamente al estar cerrados, al estar confinados, al no tener una buena renovación de aire ni limpieza, y tener ciertas condiciones ambientales interiores, son propicias para la proliferación de esporas, generación de bacterias, de virus, en fin. Acá, por ejemplo, podemos ver, estas son algunas tapas de separatas. Hay una que está buena, que es una separata técnica de Diario Clarín, de Argentina. En esta oportunidad lo que se puede ver ahí es justamente la que habla de arquitectura sustentable. Bueno, a mí me gustó en realidad separar algunos fragmentos. Entonces, por ejemplo, en este caso dice: ciertos materiales de construcción y equipamiento tienen la capacidad de enfermar un edificio alterando la calidad del interior. Habla del síndrome del cansancio crónico. Después en otros habla de los parámetros de humedad y de temperatura. Humedad: el aire del 30% de los edificios nuevos es de mala calidad, lo que favorece presencia de bacterias y aumenta el riesgo de contraer enfermedades respiratorias. Bueno, obviamente en esto aparece un problema y se intentan también aparecer soluciones milagrosas, hay mucho marketing engañoso en este sentido, aparecen soluciones milagrosas en relación a la mitigación o la eliminación de estos agentes contaminantes. A ver, puntualmente este que puse aquí, que dice JobNow, desconozco si es bueno o malo, lo puse solamente a modo de ejemplo, para que se vea, a ver, todo lo que es concomitante a lo que es esta problemática en sí. Este otro fragmento habla también de los rangos de temperatura y humedad relativa para lo que es proliferación de contaminantes biológicos como hongos y bacterias. En fin, entonces, a ver, creo que lo importante en esto es hablar un poco de lo que es la definición del síndrome de edificio enfermo. La Organización Mundial de la Salud lo define como ese conjunto de malestares que de alguna forma el 20% como mínimo de la población de estudio de ese edificio, la población de referencia, digamos, los padece durante la estadía en el interior de ese edificio y luego desaparecen esos síntomas al retirarse. A ver, obviamente desaparecen si son enfermedades de origen alérgico, reumático, cuando no son algo de gravedad. De cualquier forma, podrían llegar a permanecer crónicas en el caso de algunas que sean de origen tóxico, por ejemplo, las enfermedades producidas por micotoxinas de algunos hongos en particular, o las enfermedades producidas por algunos químicos, algunos formaldehídos, por ejemplo, o incluso enfermedades producidas por el amianto, que en definitiva podrían llegar a ser letales. Hablábamos entonces de estas enfermedades relacionadas con el síndrome del edificio enfermo. Bueno, básicamente se pueden clasificar en infecciosas de transmisión aérea, en enfermedades de hipersensibilidad y reacciones tóxicas por exposición a concentraciones elevadas de un elemento específico. En este caso, las reacciones tóxicas y las enfermedades por hipersensibilidad son las que están relacionadas directamente con los materiales de construcción. Y es aquí que nosotros, como técnicos, arquitectos, ingenieros, diseñadores, constructores, debemos de alguna forma tomar conciencia de este problema. Y es como decía en un principio, no existe un material perfecto, pero hay materiales sí que son mejores que otros y uno tendrá que, de alguna forma, evaluarlos y ponderar las ventajas y desventajas de cada uno para lograr
ese ambiente lo más sano posible. A ver, las fuentes contaminantes en el interior de los edificios, esto va a ser muy breve porque ya les comentaba que nos vamos a centrar en lo que es el amianto. Tenemos los factores físicos, como nombrábamos en un principio, material particulado, radiación electromagnética, todo lo que tiene que ver con confort o disconfort térmico, ruidos, vibraciones, temas de iluminación. Y si nos centramos especialmente en material particulado, bueno, podemos ver que se tratan de aerosoles o bioaerosoles, también podrían ser de distinto tipo. Todo lo que son bioaerosoles son de origen vegetal, animal e incluso mineral. Después tenemos los aerosoles humanos por los propios mecanismos termorreguladores, aerosoles de combustión. Aquí lo que podemos ver es que todos los de origen vegetal, animal o mineral se encuentran en un rango bastante específico de tamaño, obviamente en micras, ¿verdad? El caso particular de este tipo de contaminante es el amianto o el asbesto, que lo vamos a ver al final. Luego está el tema de los factores químicos, hablamos del gas radón, de los formaldehídos, de los VOC, humo de tabaco, ozono, pesticidas y plaguicidas. Particularmente en lo que tiene que ver con formaldehídos y VOC, me interesó detenerme brevemente, porque en este caso la evaluación de riesgos que un auditor debería de hacer, en este caso para estos contaminantes, es por un lado determinar esa intensidad tóxica, que va a depender del compuesto químico de que se trate, pero por supuesto lo que también es sumamente importante es el tema de la exposición, el tiempo, la frecuencia, la concentración y sobre todo también la predisposición de ese cuerpo. Vamos a ver incluso para lo que es algunas enfermedades producidas por hongos, por esporas, por el amianto, lógicamente, o por algunas bacterias también, el escenario se complejiza cuando el cuerpo de la persona que está expuesta, por algún motivo, tiene mayor predisposición, por ejemplo, por tener una enfermedad previa, o por estar inmunocomprometido, también por tener otra enfermedad. Es lo mismo que pasa en este momento con el tema del COVID, que obviamente los pacientes de riesgos son aquellos, al margen de la edad, que tienen alguna enfermedad previa que de alguna forma está empeorando el escenario. Bueno, si hablamos de VOC, formaldehídos, bencenos, estamos hablando de compuestos químicos que en general encontramos en cualquier tipo de material de construcción. Los compuestos orgánicos volátiles son aquellos que se desprenden y que emiten pinturas, resinas, revestimientos. Es ese olor típico que tienen los materiales de terminación. Y por otro lado, los formaldehídos y los bencenos son aquellos compuestos químicos que, digamos, sirven para conservar, son conservantes. El formaldehído es, como yo siempre digo, es como el primo hermano del formol, pero es mucho más agresivo, mucho más tóxico. En definitiva, ¿para qué sirven estos elementos? A ver, conservan. Lo que hacen es mantener ese revestimiento o esa pintura o ese material con una textura, color y forma inicial, pero elimina todo comportamiento biológico, digamos. En este caso es fundamental el etiquetado, en realidad en cualquier caso de un contaminante es fundamental el etiquetado que nos dé información del compuesto, información de la concentración, de qué es lo que contiene. Por otro lado, tenemos los factores biológicos. Acá se subdividen en origen animal, vegetal, y yo le agregué el reino fungi en realidad, porque, a ver, hasta hace un tiempo los hongos y mohos eran considerados parte del reino vegetal, pero estudios recientes en realidad los separan, hay una nueva clasificación que es el reino fungi. Así que en este caso podríamos hablar de bacterias, pólenes, hongos y mohos. Cuando hablamos de las bacterias, bueno, hay realmente una larga lista de las bacterias que pueden proliferar en interiores de edificios.
El caso particular es la legionela, que de alguna forma provoca fiebre de Pontiac o la enfermedad del legionario. La primera que nombrábamos no deja de ser una gripe común, la segunda ya puede ser incluso mortal. Es una bacteria que vive en la superficie de los cursos de agua y típicamente se instala en lo que son las torres de enfriamiento de todo lo que es el sistema de climatización. Entonces, acá radica la importancia de la limpieza y el mantenimiento periódico de todos los sistemas de aire acondicionado y de climatización central. En realidad es un agente que ingresa por el sistema respiratorio, obviamente no se contagia de persona a persona, y en definitiva lo que hace es llegar a los pulmones, a los bronquios, y bueno, generar neumonías severas, bueno, da distintos tipos de síntomas, dolores de cabeza, dolores abdominales, musculares, en fin. Lo que tiene que ver con el reino fungi, bueno, en definitiva, hongos y mohos, todos tenemos o tuvimos en nuestras viviendas o en los edificios en los que trabajamos. Recordemos que, en definitiva, hay algunos especialistas que concluyen en sus investigaciones que una persona de promedio pasa más del 90% de su vida en edificios, ya sea trabajando como viviendo. Entonces, en definitiva, a ver, realmente tenemos que tomar esto como algo de importancia y tratar de evitar generar las condiciones interiores ideales como para que estos contaminantes de alguna forma proliferen. En el caso, por ejemplo, de los hongos y de los mohos, no hace falta mucho, es decir, las esporas están en suspensión en el aire, entran por ventanas, por las aberturas, con el aire exterior, y están esperando el microclima ideal como para, de alguna forma, proliferar. Ese microclima ideal, estamos hablando de cierta temperatura y cierta humedad relativa en el aire, más de 55 o 60% de humedad relativa, que no es demasiado alto, y una temperatura más o menos de entre 16 y 24 o 25 grados. No obstante, hay algunos géneros que proliferan en temperaturas bajo cero. Y acá de vuelta la importancia de la limpieza de las torres de enfriamiento y de los equipos de refrigeración en este sentido. A ver, hongos se pueden dar por distintas causas, puede ser por condensación, puede ser por filtración accidental, rotura de alguna instalación, puede ser también por ascensión capilar desde el suelo. Es decir, lo que tenemos que tratar de evitar en este caso es la actividad de agua y un nutriente que, bueno, en definitiva eso va a ser cualquiera de los materiales y más aún si tienen contenido de celulosa o contenido natural, digamos. Esto simplemente es a modo de ejemplo de una proliferación fúngica desmedida en una vivienda, donde se hicieron distintos tipos de ensayos. Estas son unas termografías donde se muestran el origen de estas humedades, humedad capilar, condensaciones, filtraciones puntuales a través de aberturas, filtraciones por una rotura de una cañería en un baño. Y esto en realidad son tomas de muestras con protocolos estrictos de bioseguridad, como ustedes pueden ver ahí, utilizando máscaras N95, lentes de seguridad, guantes, para asegurar no solamente los equipos de protección personal, no solamente son para el operario que está trabajando con el contaminante, sino también para trabajar en condiciones seguras en el ambiente. Lo que se hizo acá fue toma de muestras de superficie con hisopo estéril y con cinta, y por técnica de PCR se determinó el género y la especie de los hongos que estaban proliferando en esta vivienda, que a su vez estaban íntimamente relacionados con las enfermedades que padecía el usuario. Se puede ver allí entonces cada una de las especies encontradas.
La mayoría no son patógenas, o sea que en definitiva lo que están haciendo es producir unas simples alergias y problemas respiratorios, pero sí encontramos, por ejemplo, las especies de Penicillium y de Aspergillus versicolor y Níger, que eso sí son posibles patógenos, pueden llegar a liberar micotoxinas de origen sumamente tóxico y realmente generar problemas de salud importantes, como podría ser una aspergilosis pulmonar o incluso cáncer. Este es otro caso, son otro tipo de humedades, de filtración en este caso, donde en realidad se tomaron muestras también de superficie, pero lo que se hizo fue técnica de microscopía directa para poder ver las esporas. O sea, no se cultivaron en un medio apropiado, como fue en el otro caso, que se cultivaron, se aislaron y se cultivaron en PDA, sino que en este caso simplemente se tomaron las muestras de superficie con la cinta y se colocaron en el microscopio para poder ver las esporas. Lo que encontramos, por un lado, Cladosporium, por otro lado, Stachybotrys, que también es otra de las especies sumamente tóxicas y peligrosas. Estos son muestras de edificios en Montevideo, no son ni en Estados Unidos, ni en Australia, no. Esto es en Montevideo, para realmente ver la peligrosidad del asunto. Bien, si hablamos de la toxicidad de los materiales y la calidad del interior, vamos a tener que ir un poco rápido porque nos quedan 20 minutos. A ver, ¿qué significa que un material sea tóxico? Que en definitiva está generando una reacción a nivel orgánico, está generando síntomas, y si nosotros eliminamos esa exposición al material tóxico, de alguna forma podemos llegar a eliminar el problema. O sea, puede o no ser crónico. ¿Cómo ingresa al organismo? Bueno, a través del sistema respiratorio, a través del sistema digestivo, o también a través del sistema tegumentario, a través de la piel. Decíamos entonces que las sustancias pueden ser clasificadas en 3 tipos: sustancia tóxica, irritante o carcinógena. La tóxica es, como decíamos recién, genera una respuesta a nivel orgánico, genera síntomas, pero en general no es a largo plazo. La sustancia irritante también genera una respuesta orgánica, pero en general sí tiene consecuencias a largo plazo. Y finalmente la sustancia carcinógena tiene propiedades mutagénicas, o sea, ataca directamente a nivel celular, a nivel de ADN, y sí tiene, acción orgánica y celular. Bien, si nos adentramos directamente en el caso del amianto instalado en edificios, lo primero que tenemos que hacer es definirlo. Primero, decir, bueno, asbesto, amianto, ¿cómo lo nombro? En definitiva, a ver, en un caso es asbesto es en griego, amianto es en latín, son términos que hacen referencia a que es indestructible o imputrescible en el tiempo, pero ambos términos refieren a lo mismo, al mismo mineral. Entonces es indistinto hablar de asbesto o de amianto. A ver, es un mineral que se extrae de la tierra, que es sumamente maleable, tiene propiedades como aislante térmico, es ignífugo, aislante acústico, aislante hidrorrepelente, se puede tejer. A ver, le decían el mineral mágico porque realmente tiene capacidades ilimitadas. Además de que es muy barata su extracción y se encuentra en grandes cantidades. Básicamente tenemos 2 tipos, se clasifican en serpentinas o en anfiboles por su estructura. Las serpentinas tienen una estructura ondulada, es el clásico crisotilo, y después en el caso de los anfiboles son estructuras como de agujas, estos son más peligrosos por cómo pueden, digamos, inocularse al interior de nuestro sistema respiratorio. Y en este caso está la amosita, por ejemplo. Acá las imágenes que se pueden ver ahí son estos 3 tipos que hablábamos, y el crocidolito. A ver, la capacidad de liberación de fibras va a estar en cómo esté trabajado ese material en el material de construcción, digamos.
Entonces decimos si es fuertemente ligado o débilmente ligado. Fuertemente ligado significa que el material está compuesto en hasta un 35% máximo de amianto, y el resto es un ligante, por ejemplo cemento, y ahí está la cubierta de fibrocemento. Otra cosa interesante es el tamaño comparativo de estas fibras. Una fibra de asbesto, por ejemplo, tiene una, según norma, tiene una longitud de máximo 5 micras y una sección de 3 micras. Si lo comparamos con un cabello humano, el cabello humano, la raíz típicamente va entre, el bulbo, digamos, ¿no? Entre 60 y 110 micras, y lo que es el resto del cabello, bueno, va a depender si es un cabello fino o grueso, puede ir de entre 15 hasta 150 micras. Otro concepto importante a tratar es justamente si el asbesto es friable o no friable. ¿Qué significa esto? Bueno, en un caso que uno tenga la posibilidad de pulverizarlo con las manos, significa que es friable. Y de vuelta, estamos ante una exposición de riesgo alto, porque es más factible que ingrese en el aire a nuestro tracto respiratorio. Si se trata de un asbesto no friable, uno tiene que, en definitiva, evaluar esa exposición, esos riesgos, pero podría llegar a realizar una intervención de mitigación y no de remoción, porque lo podemos encapsular o confinar entre otros materiales para que de alguna forma quede en ese lugar sin necesidad de removerlo. ¿Cómo afecta el asbesto a la salud? Bueno, básicamente tenemos 3 tipos de enfermedades, en general todas relacionadas con los pulmones, porque ingresa a través de nuestro aparato respiratorio. Estamos hablando de la asbestosis, del mesotelioma y del cáncer de pulmón. Pero estudios recientes también, que son concluyentes, argumentan que se puede llegar a generar cáncer de estómago por el ingreso del amianto a nuestro cuerpo a través del tracto digestivo. ¿Esto cómo? Por ejemplo, utilizando un tanque de agua de fibrocemento, que de alguna forma se desgastó con el tiempo y entonces nosotros estamos ingiriendo esa agua con contenido de amianto y bueno, terminamos generando esta problemática. Otra cuestión que no es algo menor es la biopersistencia, es otra propiedad del amianto. ¿Esto qué quiere decir? Que en definitiva, una vez que ingresa a nuestro cuerpo, es realmente muy difícil que lo podamos eliminar. Es decir, se han encontrado cadáveres con las fibras de amianto intactas en el interior de los pulmones. Entonces, es por este motivo que en definitiva la Organización Mundial de la Salud no tiene, digamos, ni un umbral de concentración máxima de exposición, ni tampoco de lo que es concentración en el interior de nuestro cuerpo, porque realmente es un material que no se diluye ni se elimina con el tiempo. ¿Dónde podemos encontrarlos en nuestros edificios? Bueno, típicamente aislación térmica proyectada, placas acústicas para cielos rasos, aislación térmica de calderas, de ductos, de cañerías, tanques de agua, pisos vinílicos, algunos revestimientos tipo salpicret también, chapas de fibrocemento, que acá en Montevideo y en Uruguay en general está lleno. Y bueno, si entramos a lo que es específicamente la reglamentación de asbesto, bueno, decíamos, ya hacia 1955 en Estados Unidos se dieron los primeros estudios epidemiológicos que concluían que los trabajadores que estaban expuestos a una concentración de asbesto en sus trabajos, digamos, tenían 10 veces más de probabilidades de contraer cáncer que un sujeto que no estuviera expuesto al amianto. A ver, a lo largo del tiempo, por ejemplo, hacia los años 2000, el Banco Mundial dejó de financiar la extracción y la manufacturación de productos con asbesto. Bueno, lo que es OSHA y NIOSH considera el asbesto como un posible carcinógeno, entonces, en definitiva, tenemos que reducir las exposiciones del ser humano a una concentración mínima posible. NIOSH lo que hace también es diseñar y desarrollar los protocolos y las técnicas de muestreos de superficie, muestreos de aire, de análisis en laboratorio, ya sea por microscopía directa o con microscopía de luz polarizada
o de contraste de fase. Esta imagen que ven ahí, por ejemplo, es un muestreo de aire en un edificio en donde se estaba realizando una remoción con protocolos de bioseguridad de chapas de fibrocemento. Bueno, después, esto igual lo van a poder ver luego, hay distintas reglamentaciones de Estados Unidos, no solamente para lo que es la prohibición de su producción, de su extracción y su manufacturación, sino para lo que es el tratamiento, mitigación y remoción de materiales con contenido de asbesto. En Argentina pasa lo mismo, ya es considerado un pasivo ambiental, ya desde el 2001, y desde el 2002 tenemos nuestra legislación, que en realidad la legislación nuestra solamente está en relación a lo que es la prohibición de la importación de materiales con contenido de asbesto, de la producción y de la manufacturación y de la venta en Uruguay, pero no reglamenta todo lo que son los procedimientos y protocolos seguros, como sí pasa en Estados Unidos o incluso en Argentina. Decimos qué pasa en Uruguay. Estas son algunas imágenes de ir recorriendo. Está la estación central de AFE. Esto otro es unas canchas. Pero bueno, hay una gran cantidad de cooperativas, de viviendas que tienen este tipo de cubiertas. Entonces, a ver, ¿cómo tenemos que proceder cuando encontramos algo que podría llegar a ser asbesto? O sea, lo que vendría a ser el procedimiento de identificación de asbesto. Bueno, primero que nada, tenemos que mantenernos lejos de esa zona sospechosa. Si no sabemos si es asbesto, en realidad tenemos que suponer que sí lo es, y entonces para poder trabajar con todos los elementos de bioseguridad, si después lo descartamos, fantástico, pero siempre hay que suponer que es asbesto. Obviamente hay que evitar cualquier tipo de actividad que pueda dañar ese material que contenga amianto por la capacidad que tenga de volatilizarse las fibras en el aire. Obviamente no hay que barrer el área, tratar de alejarse, utilizar siempre los elementos de protección personal, pero lo más importante es consultar a un profesional con formación en el manejo de amianto, que eso no cualquiera lo puede hacer. Hay digamos, capacitaciones, hay en Estados Unidos que realmente hacen que una persona pueda estar realmente capacitada y apta para manejar y trabajar con asbesto. A ver, la metodología de inspección, obviamente vamos a ver esta primera imagen, donde podemos ver a estos inspectores con todos los equipos de protección personal necesarios, las semimáscaras, sobre todo, bueno, todo lo que es el Tyvek, cualquier cosa que nos mantenga alejados de lo que son esas fibras que posiblemente estén en el aire. Se van a extraer muestras, hay criterios, hay protocolos de acuerdo a norma de la cantidad de muestras, del tipo de muestras. Estas muestras se van a clasificar para poder identificarlos de acuerdo a textura, de acuerdo a color, de acuerdo al año en que se colocó ese material, para poder mandarlas al laboratorio. Obviamente hay que sanear esa área donde se quitaron las muestras, mojando el lugar y después utilizando aspiradoras industriales con filtros tipo HEPA, que son de alta eficiencia para eliminar todo lo que son los restos de fibras que pudieran quedar en el lugar. Y finalmente se termina con un análisis en laboratorio, con microscopía, con luz polarizada. De esa forma vamos a poder ver, vamos a poder clasificar lo que decíamos hoy, de qué tipo se trata, si son tipo anfiboles o si son tipo serpentina, y en definitiva si es un material friable o no friable, para poder realizar luego una evaluación de riesgos y ver si tenemos que ir directamente a la remoción con criterios de bioseguridad o podemos trabajar en una mitigación. En cualquier caso, mientras estemos haciendo una intervención con un material, con amianto, con contenido de amianto, tenemos que estar tomando muestras de aire de línea de base, es decir, antes de comenzar con los trabajos, durante el trabajo en sí, y después al final, cuando ya realizamos toda la limpieza y el saneamiento del lugar. Además, tenemos que hacer dosimetrías, o lo que son las muestras de aire personal, para ver la exposición que está teniendo el operario, el trabajador que está trabajando con, valga la redundancia,
con este material a ver qué tanto lo está afectando. Lo que hacemos es analizar estas muestras de acuerdo a otro protocolo, NIOSH, en este caso el 7400, y lo realizamos en laboratorio mediante microscopía de contraste de fase. En este caso lo que podemos ver, incluso está aquí la retícula de Walton Beckett para poder contar las fibras, lo que podemos ver en esta imagen del microscopio es una fibra de crisotilo. Bien, en este proceso seguro de remoción hay ciertos hitos que son fundamentales. Es decir, primero tenemos que hacer una buena señaléctica de dónde está todo el sector a trabajar, poner señales de que hay peligro, de que hay amianto, de que hay contaminantes que son mutagénicos. Tenemos que encapsular todo el lugar. Seguramente con sistemas de presión negativa también tenemos que de alguna forma eliminar el aire interior. Tenemos que generar zonas desclusas, zonas limpias y zonas zonas de descontaminación y zonas contaminadas para que los trabajadores que están en la intervención puedan de alguna forma quedar con asbesto free. Esta es una imagen de esos equipos de protección personal. En este caso se está realizando una remoción de una cubierta, donde se puede ver que cada una de las chapas de fibrocemento se van apilando también mediante método seguro. Eso de alguna forma se encapsula con un film de polietileno de alta densidad y se rotula además, para luego llevarlo a disposición final también mediante una gestión segura de ese residuo. Obviamente lo que se termina esto es una buena limpieza, como decía hoy, con elementos especiales, con aspiradoras, con filtro HEPA, para asegurarnos que ese aire quede absolutamente limpio luego de esta intervención. Así que en definitiva, creo que ya estamos en hora, estamos bien. Nada, recordar simplemente como grandes hitos de esta breve presentación. Bueno, recordar que el tema de calidad del interior no es algo que está peleado con la eficiencia energética, sino que justamente tienen que ir de la mano, que estamos en constante presencia de diferentes tipos de contaminantes interiores, que estamos expuestos a esos contaminantes interiores que además están trabajando digamos, en sintonía, concomitantemente, entonces obviamente los escenarios son más graves, y que en definitiva, de vuelta, esto tenemos que cambiarnos el chip y darnos cuenta que dejan de ser problemas estéticos o, digamos, problemas de índole menor, sino que realmente es algo que ataca y atañe a la salud del usuario, al confort del usuario, y que es realmente fundamental la necesidad de trabajar con un operador, con un profesional capacitado en realizar soluciones ambientales, capacitado en el manejo, en este caso de un pasivo ambiental como es el asbesto, para lograr un tratamiento, ya sea mitigación o remoción, bajo estrictos protocolos de seguridad. Así que bueno, nuevamente agradecerles a la organización y por el tiempo, y bueno, estamos a las órdenes para cualquier consulta o comentario que se les ocurra en relación a esta presentación. Muchas gracias.